Hola, ¿qué tal? Bendiciones, buenas tardes. Sean todos una vez más bienvenidos a este su programa del Discipulado del Evangelio Ordenado, transmitido a través de Radio Tiempo 1200 AM y también en nuestras plataformas digitales como lo es la www.radiotiempo1200.com, la www.iglesiacaminoalcielo.org y la www.reformatv.net. Y también en nuestro canal en YouTube, Edificando por la Palabra, y en la aplicación de Facebook Live. Por supuesto, para nosotros el ministerio Camino al Cielo es un privilegio, una bendición compartir el mensaje del Evangelio. Recuerden que este programa llega a ustedes gracias primeramente a nuestro Señor Jesucristo, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la coordinación y producción el licenciado Oliver Noguera. Los controles, nuestros hermanos Andrea Noguera y Fabián Talero, y quien tiene el inmenso placer de compartir y producir este programa para ustedes, su amigo el pastor Héctor Durán. El día de hoy vamos a continuar con las lecciones del libro Nueva Vida, Nuevo Vivir. El día de hoy la lección número 11, titulada Vida de Adoración. Cita bíblica Juan capítulo 4, versículo 24 y Primera de Crónicas 16, 29. Esas dos citas bíblicas. Quiero leer la primera cita, Juan 4, 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y Primera de Crónicas 16, 29 dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrenda y venid delante de él, postrados, delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Ok, mis amados, vida de adoración. Quiero empezar dándoles esta introducción. La adoración a Dios es una constante vida sumergida en esa devoción, sumergido en esa alabanza, sumergido en esa oración. Es decir, sumergido plenamente en la voluntad de Dios. Esa es una vida de oración. Una vida de oración es donde tú vives en agradecimiento, en medio de las crisis, en medio de las situaciones. Tú vives alabando y glorificando a Dios en medio de todo lo que tú haces. Y por supuesto, si lo que haces agrada a Dios, pues qué mejor que eso. Es importante saber que la adoración no solamente es alabar. Adoración es todo lo que hagas sea en agradecimiento y que eso le agrade a Dios. Que Dios pueda decir, como dijo cuando se abrió el cielo y vio a su hijo allá que se estaba bautizando, dijo, este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Hay otras versiones que dice, tengo contentamiento. O sea, yo me contento, yo me gozo con lo que hace mi hijo. Entonces, alabar al Creador y Dios debe ser algo para nosotros, entender que Él es soberano. Eso es parte de nuestra alabanza. Entonces, mis amados, vamos al primer punto. ¿Cuál es el objeto de la adoración? Hay mucha gente adorando ídolos. De paso, esos ídolos pueden ser animales, pueden ser con figuras de otras cosas, hechos de diferentes materiales. Por eso son inanimados, es decir, algo de metal, algo de yeso, algo de madera, es algo inanimado. Pero la gente lo adora y los tiene como ídolos, pero el dinero también es un ídolo. El trabajo, el poder, la ciencia. Sin embargo, todas estas cosas que les mencionamos son parte de la creación. La madera son árboles, parte de la creación, la piedra, los animales, todo es parte de la creación. Pero no es el creador. Dios los creó a ellos.
Por eso es importante que el objeto de la creación no es adorar la creación. El objeto de la adoración es adorar al Creador. Es decir, dale la gloria al Creador. Ese es el objeto, es que nosotros podamos adorar al Creador de todas las cosas. El objetivo de la adoración. Apocalipsis 4:8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban de día y de noche en decir santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eso es constante adoración. Apocalipsis 4:11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso es dar adoración. Dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Apocalipsis 5:12 y 13 dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Vea que el objeto y el objetivo de la adoración es rendirle tributo al que todo lo creó. Es decir, rendirle adoración a Dios. A veces la gente habla de la soberanía de Dios, pero con su vida deshonra a Dios, porque no piensa que soberanía es decir, bueno, Señor, tú lo controlas todo. Ajá, pero te controla a ti. Te controla a ti. O le has permitido al Espíritu Santo que te pueda controlar. Porque hay gente que todavía controla sus emociones, sus sentimientos. Entonces, Pablo decía, hay que dar gracias a Dios en todo tiempo y por todo. En todo, sí, en todo. Hay que dar gracias a Dios en la abundancia, en la escasez, en la estrechez. Y a veces nosotros pensamos que dar gracias a Dios en eso se refiere a lo material, que cuando tenemos, cuando no tenemos. No, también tiene que ver en la parte espiritual, la parte emocional. O sea, aunque te sientas triste y no sabes por qué estás triste, bueno, da gracias a Dios y adora a Dios. Mira, para que vean que Dios me permite en este tiempo, cada vez que estoy compartiendo la palabra, expresar mi transitar, mi experiencia, mi experiencia no, lo que estoy experimentando dentro del Evangelio. El día de ayer estaba molesto y no sabía ni por qué, chico. Molestia. Entonces escuchaba al perro ladrar, me molestaba, escuchaba la lora, me molestaba, escuchaba la gente caminar arrastrando los pies, me molestaba, sonaba un perol, me molestaba, y yo de repente estoy en el baño y digo, bueno, pero ya va, Señor, ¿por qué estoy molesto? ¿Qué me está molestando? Y dije, no, invoco tu nombre sobre lo que estoy sintiendo en este momento. ¿Qué estaba sintiendo? Molestia. Y de paso me iba a bañar y empecé a respirar y dije, Señor, así reprendo todo aquello que me quiera venir a atacar en mi sentimiento, mi emoción, en mi estado de ánimo. Lo reprendo en el nombre de Jesús
El nombre que es por sobre todo nombre, en el único nombre que dice tu palabra que el hombre es salvo, en el nombre de Jesús, quien es el Cristo. Pan, allí, hermano, listo. Respiré, me bañé y salí. Hermano, cuando salí, me tropecé no me acuerdo si fue me tropecé con una sandalia de mi nieta. Y cuando me tropecé, enseguida vino como decir para atrás, si no hubiese hecho yo lo que hice hace algunos minutos atrás, ¿tú sabes qué hubiese hecho realmente? Le hubiese dado una puntapié a esa chola, le hubiese bombeado por allá y hubiese pegado aquel grito. Es que no tienen orden, ¿qué tal? Hermanos, por eso les digo, doy gloria a Dios porque hoy en día lo que comparto, no lo comparto como un conocimiento, como una información, lo comparto porque lo estoy experimentando, lo estoy viviendo. Entonces, wow. Y alguien puede decir, y en medio de eso se puede adorar. Claro, hermano, porque si yo no hubiese hecho, ¿a quién no hubiese adorado? ¿No hubiese sido al diablo al darle aquella puntapié a esa chola de salir bombía por allá? O de repente hubiese salido mi esposa o mi hijo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Hermanos, de eso se trata hoy en día transitar en el Evangelio. Adorar a Dios no es llegar y levantar las manos y cerrar los ojos y está lloviendo. Ay, qué bueno que está lloviendo. Me pega el aire. Ay, qué bueno que me pega. No, no, no. Allí en ese momento pude experimentar adorar a Dios, chicos. Pude adorar en medio porque lo primero que hice fue, ya va, pero Señor, ¿por qué estoy molesto? O sea, por eso les decía, hermano, estaba molesto y yo no sabía ni por qué. Porque no sabía ni por qué estaba molesto. Entonces, oye, hermanos queridos, por eso el objetivo de la adoración no es que tú estás feliz, no es que tú te ríes, que tienes la risa de oreja a oreja. No es eso. No es eso. Adorar a Dios es tal cual como decía el apóstol Pablo. Es que yo tengo que orar en todo tiempo, fuera de tiempo, darle gloria, honra al Creador, porque la oración y la adoración no van separadas, eso van juntas. Porque la oración como agradecimiento es parte de una adoración, es parte de la adoración. Que tú estás cantando, pero ojo, puedes estar cantando y no adorando. Porque a veces la gente piensa, ponme ahí una canción de adoración. No, no. Mire, puede ser puede ser una ranchera, por decir algo. No me vaya a malinterpretar. Puede ser un ritmo cualquiera. Y tú puedes estar repitiendo la canción, cantándola y no estar adorando. Pero puede estar escuchando una canción, sea del género que sea, y aunque usted no se sepa la letra, usted puede estar adorando. Porque la adoración tiene que ver es con el ser, lo que yo ahora expreso, lo que mi ser expresa, lo que todo mi cuerpo manifiesta. Eso es una adoración. Otro punto, la adoración tiene que ver con una actitud correcta. También la adoración tiene que ver con una actitud correcta. Esa adoración significa tener nuestro corazón enfocado directamente a Dios, conectado directamente con Dios. Y eso produce en nosotros algo que se llama sinceridad y, por supuesto, sanidad. Cada vez que te pase algo que no entiendas, tú tienes que adorar a Dios en lo que no entiendes. Y en lo que entiendes, tienes que adorar a Dios. Hay cosas que no entendemos.
Señor, recibe toda la gloria. No entiendo esto, pero lo que no entiendo ahorita lo entenderé después. Tú le dijiste eso a los discípulos. Hay cosas ahorita que ustedes no van a entender, pero después las entenderán. Dios se agrada de aquellos que ofrecen una ofrenda de adoración verdadera. Me encanta esto porque cuando nosotros vamos a Juan, la cita bíblica que leímos, pero vamos a leerlo desde el 20. En ese encuentro que tuvo el Señor Jesucristo con la samaritana le dice al Señor en Juan 4:20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que no sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios quiere que nosotros vivamos una constante oración. Como seres espirituales debemos de estar adorando a Dios. Por eso es importante esto, que nosotros podamos entenderlo. Mira Eclesiastés lo que dice. Eclesiastés 5, 1 y 2 dice, cuando fueras a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mire, decía en el programa anterior, en la lección anterior, hermanos, hay gente que se preocupa por todo lo que tiene que decirle a Dios en la oración. Hermanos, aquí acabamos de leer, oye, sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras, aquellas que le tienes que decir a Dios, pero que esas pocas palabras sean palabras de adoración, palabras donde tú te deleitas en darle gracias a Dios por esa identidad que gozas, por ese diseño espiritual del que disfrutas, por esa oración que produce que se establezca el reino de Dios en tu vida, en la iglesia, en el campo, donde quiera que Él te envíe, que sea Dios allí. Vamos ahora al contenido de la adoración, no de la oración. Ya eso hablamos en la lección pasada. El contenido de la adoración. La adoración contiene muchos elementos, pero hay 4 principales. 1, la alabanza. La alabanza expresa acción de gracia, arrepentimiento, oración y evidencias a través del canto. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es la alabanza. Oración, o sea, es otro contenido de la adoración. Son esas copas de oro llenos de incienso, oraciones de los santos, las cuales expresan acción de gracias, confesiones, súplicas e intercesión a través de la palabra. Escuche, ya va. La oración, que es también parte del contenido de la adoración, que contiene expresiones de acción de gracias, confesiones, súplicas e intercesiones a través de ¿qué? De la palabra. No es que yo quiera confesar lo que quiera confesar, no es que yo quiera suplicar lo que yo quiera suplicar, no es que yo voy a interceder, no, es que lo que voy a agradecer, confesar, suplicar, interceder es a través de la palabra. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Apocalipsis 5:8 dice, cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraban delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones
que son las oraciones de los santos. Eso contiene nuestras oraciones. Apocalipsis 8, 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. O sea, eso hacen los ángeles delante de Dios, llevando nuestras oraciones. Otra manera de adorar, escuchar el mensaje. Tú oyes la palabra de Dios y a la vez vas recibiendo esa transformación para obedecer a la voluntad de Dios. Salmo 78:1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído y las palabras de mi boca. Nehemías 8:5-8 dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebeaías, Jamaín, Acub, Sabetiai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento a su lugar, en su lugar, y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Amén. Bueno, hermano, si alguien está buscando algún nombre para un hijo, mira, ahí vean unos cuantos, por si acaso. Perdónenme que haga esto, pero es que, oye, a veces escuchamos a la gente que tiene ponerle un nombre bíblico, y cuando escuchan estos nombres, bueno, la gente se espanta. Dice: oye, ese nombre. Bueno, hermano, hazte cuenta que estás hablando así como en lengua, pues. ¿Me entiendes? Entonces no te preocupes por más nada. Lo último que debe de tener ese contenido de la oración, los diezmos y las ofrendas. Aquí, hermano, mire, esto es algo que para un porcentaje de creyentes no es posible. ¿Cómo que los diezmos y las ofrendas son parte de la adoración? Son esas ofrendas que realizan con el contenido y el conocimiento del Evangelio. No son vacunas, no son pagarés para meterle miedo a Satanás. No. El diezmo y la ofrenda es parte de un agradecimiento, por eso damos con gozo, con alegría, no con tristeza. Mire, cuando la Biblia dice, el libro de Hechos 4, déjenme buscar aquí si no me equivoco para darles la cita completa como es. Ya les digo, amados. Hechos 4:32, si no me equivoco, vamos a corroborarlo, porque me gusta siempre, cuando no estoy muy seguro de una cita, pero voy. Mire esto. El 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido,
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces, oye, todas las cosas ellos lo tenían por común acuerdo, todas las cosas. No, pero nosotros sabemos, y con toda responsabilidad lo digo, nosotros sabemos que muchos hicieron de las ofrendas y los diezmos, hicieron su negocio dentro del Evangelio. Y eso es así, y usaron la Biblia, y bueno, hicieron cosas. Y la razón por la que muchas veces tuvieron gran auge estos movimientos donde empezaron a vacunar realmente a la gente y a meterle miedo, es porque Satanás allí tenía su mano metida. ¿Me entiendes? Porque cuando las cosas las hace Dios, primero no produce en las personas carga. Segundo, produce en nosotros algo que se llama agradecimiento, devoción. No produce una carga. Pero lamentablemente los diezmos, las ofrendas, se convirtieron para la iglesia como la oración una carga. Porque empezaron algunos, no, que eso es del Antiguo Testamento, no, que eso es del Nuevo, no, que... Imagínense si Dios hablara ahorita como le habló a Moisés para cuando fueron a construir el tabernáculo, fuera terrible. Entonces por eso tenemos nosotros que estar en cuenta de eso. Los tipos de adoración, otro punto que tenemos que tener pendiente. La adoración individual. Hay una adoración individual, esa que tú siempre haces, esa devocional, ese agradecimiento. Está la adoración en grupos que tiene que ver con familias, comunidades, así las que se hacen en vigilias. La adoración congregacional, la que se hace en los días de servicio. Y la adoración en los diferentes aposentos altos, es decir, en los diferentes lugares donde discipulamos. Esos son tipos de adoración. ¿Por qué tipos de adoración? Porque para leer la palabra, nosotros tenemos que adorar. Para compartir la palabra tenemos que adorar a Dios, para transmitirlo. Por eso, cuando se habla del mensaje aquí, uno de esos contenidos que debe tener la adoración, que es el mensaje. Porque no sabemos nosotros que el contenido de la oración, ¿qué produce que tú vengas? Que tú vengas agradecido al culto. El culto es una parte de adoración porque tú vas a ofrendar, tú vas a ofrecer. Por eso es una adoración. El culto es parte de esa adoración que tú tienes para Él. Porque donde tú vienes a ofrecer, donde tú vienes a dar, pero también vienes a recibir. Vienes a recibir. La oración para ofrecer un servicio apropiado. ¿Cuál es esa adoración para servir en un servicio? Hermanos, mire, esto es impresionante, esto que les voy a decir. La puntualidad también forma parte de mi adoración. Oye, a algunos yo sé que esto no les gusta. Yo cuando meditaba en esto y decía, Señor, la puntualidad es parte también de la adoración. Eso es como un compromiso. Eso es como parte. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque eso indica eso indica el anhelo, el deseo que tú tienes por ir al servicio. Por eso es esa puntualidad para llegar. Por eso es que cuando nos reunimos a orar y cuando venimos a recibir el mensaje, y yo sé que hay gente que de repente se le hace tarde y llega a la hora de la oración, pero es que eso también habla de mi adoración. Voy con lo otro, la actitud, perdón. La actitud tiene que ver con reverencia, tiene que ver con esa, vamos a decir, dicen los hermanos en Corea, tiene que ver con esa elegancia, esa postura, esa actitud que tú tienes para adorar a Dios. Otra de las cosas que tiene que ver
Hay que ser sinceros. Ser sincero tiene que ver con, oye, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo está mi voluntad? De eso habla esa sinceridad. O sea, esa adoración que yo voy a dar en los servicios, ¿cómo está? Yo soy puntual, tengo una actitud, tengo sinceridad. Y lo otro, me gusta involucrarme dentro de ese tiempo de adoración. Hay gente que dice, no, pero es que ahí en la iglesia no proyectan las canciones. No, lo que pasa es que yo no me sé esas canciones. Entonces la gente, al no saber las canciones, entonces la gente dice, no me involucro. Mire, es que aunque usted no se sepa las canciones, si usted se involucra, aunque no se sepa la letra, usted empieza a adorar. Y es importante eso. Entonces, como última parte de una vida de adoración, recuerden algo, mi vida es parte de una adoración. ¿Por qué mi vida es parte de una adoración? Porque, amados, si tu vida no es para adorar a Dios, hágase la pregunta, entonces, ¿para qué la está viviendo? Hoy conversaba con un hermano al que me mandaron a jalarle las orejas. Y yo conversaba con él y le decía, mira, yo sé que si hubiese sido por mí en otro tiempo te hubiese agarrado, te hubiese dado, bueno, con un bate, con clavos. Pero te quiero decir de una preocupación que sentimos por ti. ¿Dónde está la prioridad? ¿Dónde está tu prioridad? Mire, cuando nuestra prioridad es el Señor, eso tiene que ver con una adoración. Porque hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo tengo prioridades. Ya va, está bien, yo eso lo entiendo. Pero si tu prioridad es una necesidad, entonces tú no has entendido quién es Dios en tu vida. No lo has entendido. Porque vuelvo y repito, si mi actitud delante de Dios, que es mi creador, y yo vengo a adorarle a Él, yo vengo a decirle, oye papá, mira, esta es mi situación. Esta es una realidad. Pero mi verdad es que yo dependo de ti. Mi verdad es que dice tu palabra, no es justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. La verdad es que tú dices en tu palabra que yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas me serán añadidas. La verdad es, Señor, que tu palabra dice que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, tu palabra dice que yo me fije en los lirios del campo que no trabajan, que no hacen nada, pero tú los sostienes. Y dice, ¿cuánto nomás tú no me vas a sostener a mí? Que soy tu hijo, que soy tu servidor, que soy ese evangelista en esta tierra, que soy tu misionero. El detalle está en el enfoque. El detalle está en el enfoque. Lamentablemente el evangelio tradicional a unos los enfocó de estar solo esforzándose, solo pagando un precio, pero ese pagando un precio es matando la carne deseando hacerlo. No sé si me hice entender. Es decir, deseando no hacer, perdón, no hagas esto, pero deseando hacerlo. No, eso no es realmente que tú estés adorando a Dios. Voy a hacer la voluntad de Dios. Si hago la voluntad de Dios, eso es parte también de la adoración. Por eso les decía, oye,
Yo hoy en día lo que puedo compartir, no lo que enseño, lo que comparto hoy en día del mensaje de la palabra, del mensaje del evangelio o de este evangelio, puedo decir que Dios me ha permitido y me permite experimentarlo. Eso para mí es una bendición. ¿Sabe? Hoy puedo decir que de verdad adorar a Dios en medio de las crisis no es algo que se puede ver a simple vista, es algo que se tiene que experimentar. Ser agradecido en medio de las crisis, de las situaciones, en medio de la enfermedad, no es algo que se pueda decir, es algo que se tiene que experimentar para vivirlo. Y viviéndolo se puede transmitir. Y eso nos decían hace poco en un mensaje del púlpito. Si Dios es el único que sana y venda nuestras heridas, la pregunta es ¿cómo podemos ir al campo? ¿Cómo podemos ir a compartir el evangelio con nuestro corazón sangrando, con nuestro corazón enfermo? Por supuesto que lo que vamos a transmitir son heridas. Por supuesto que eso es lo que vamos a transmitir. Y Satanás siempre busca es que nosotros estemos quejándonos. Que nosotros estemos todo el tiempo pidiendo. No, la adoración también se puede adorar mientras se espera. Escuche esto. Se puede adorar mientras se espera la respuesta. Se puede adorar mientras el silencio. Se puede adorar mientras puedo ver que estoy sanando. Y compartía hace poco en una escuela de evangelismo. Nadie puede decir que el sanar no duele. Cuando a usted lo están curando para que se sane, le tiene que doler. Y el pastor Andrés en ese mensaje del púlpito daba su testimonio de la crisis, de la situación que él vivió hace 3 años atrás, con una situación que estuvo allí en una pierna. Y él decía cómo le dolía cada vez que iba a ser sometido a esa quimioterapia y a esa radioterapia. Era tremendo, porque claro que le dolía, pero una de las cosas que él decía era que él sabía que aunque le dolía, que aunque le estaba doliendo y que le podía doler, él estaba sanando, porque Dios estaba haciendo una obra. Bueno, Dios en este tiempo está haciendo una obra completa, por eso es que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, ese la ha de terminar. ¿Cómo poder dudar de eso? Por eso tenemos que estar recordando los mensajes del púlpito. En un mensaje del púlpito nos decían, tenemos que estar aceptando que hay personas que no van a cambiar así de la noche a la mañana, que tiene cosas grabadas y como tiene cosas grabadas, pues las va a manifestar. Pero nosotros también tenemos que ver que estamos manifestando cuando vemos a las personas y también poder ver si yo tengo la evidencia de esa obra de la recreación en mi vida. Tengo que ver eso. Si yo no veo eso, entonces, oye, de verdad que yo tengo que tomar conciencia. Una última cosa que quiero compartir dentro de esto es ¿cuántas veces mi vida deja de adorar? Solamente por causa de no disfrutar de una identidad. Mire, cuando estaba meditando en esto,
Y es impresionante. ¿Cuánta gente deja de adorar a Dios por falta de experimentar la identidad? ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, porque hay gente que mira, se ve a un espejo y se queja de cómo tiene la nariz, cómo tiene los ojos, cómo tiene las orejas, cómo tiene el cabello, porque ellos piensan que esa es su imagen, esa es esa es su identidad. No, no es eso. Mire, la verdadera imagen que yo puedo disfrutar es esa semejanza, esa imagen de Dios en mi vida. Y cuando aprendí esto en Corea, que decía un pastor, debemos restaurar la imagen de Dios en nuestra vida para disfrutarla. Y yo, por supuesto, no le podía preguntar, porque es un coreano, no le podía preguntar así, de paso, pero resulta que vino por 3 días seguidos y el hombre no se explicaba eso. Él decía, restaurar la imagen de Dios en nuestra vida es volver a ese diseño original cuando yo estaba en el principio y allí podía adorar a Dios. Porque Adán adoraba a Dios en el huerto, disfrutando de todo el diseño de todo lo que Dios le dio. Así que disfrute de eso, restaure la imagen de Dios y adore. Restaure ese aliento de vida. Pastor, ¿por qué lo voy a restaurar? Oye, porque usted tiene que estar seguro que el Espíritu Santo está en tu vida y que Él te está guiando. Por eso te digo, restaura eso. Bueno, mis amados, hemos llegado al final de este programa del Discipulado del Evangelio Ordenado. Será hasta una próxima oportunidad y recuerden, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento esté en cada uno de ustedes. Bendiciones.